Hola, hola, te doy la bienvenida a Esaney, tu canal de crochet y manualidades. En este video vamos a tejer este lindo bolso. Es un diseño exclusivo de Esaney. Está inspirado en ese lindo vestido que utiliza Barbie de cuadritos blanco con rosa. Ese es el nombre y la referencia, como podrán encontrarlo en mis redes sociales. Voy a estar utilizando los colores blanco hueso y este rosita bebé, que es un color muy bonito. También en este video quiero aprovechar para agradecerles a todas mis queridas crocheteras que han estado comprando el trapillo acanalado de Esaney, y también dar la bienvenida a los miembros exclusivos del canal desde el botón unirse. Y ya sabes, prepárate un café y vamos a tejer con Esaney. Para este bolso estaré utilizando el trapillo acanalado de Esaney. Voy a estar utilizando este blanco hueso y este rosa clarito. Y voy a tejerlo con la aguja doble punta, la número 8. Para este bolso vamos a estar utilizando la base que ya yo les he explicado cómo tejerla. Yo la he tejido con 2 vueltas y 20 cadenas de base. Vamos a ir trabajando con los 2 colores simultáneamente para conseguir ese efecto que queremos. Así que lo que vamos a hacer es introducir la aguja por entre la argollita donde hemos cerrado la vuelta. Introducimos la aguja. Tomamos la lazada y la llevamos hacia adelante, y aquí vamos a sobreponer nuestro color blanco. Enganchamos la argollita de la parte de atrás, tomamos la lazada y la cerramos, y aquí ya tenemos asegurado el blanco. Ahora vamos a tejer en la siguiente cadena un punto bajo, y en la siguiente cadena vamos a tejer el punto bajo, pero este tercero lo vamos a cerrar con el blanco, así, y vamos a hacer el cambio de color. Vamos a tejer en la siguiente cadena el punto bajo con el color blanco, 2 y 3. El tercer punto siempre lo vamos a cerrar con el otro color. Esto es para que nos quede bien parejito. ¿Listo? Y así vamos a continuar tejiendo nuestros puntos bajos, alternando los colores hasta llegar aquí al otro lado. ¿Listo? Listo, aquí ya he llegado al otro extremo. Ahora aquí, para cerrar la vuelta, soltamos un poquito la hebra, llevamos la aguja de atrás hacia adelante entre los 2 primeros puntos que hemos tejido, la enganchamos y la llevamos hacia atrás, y aquí ya hemos cerrado la vuelta número 1. Ahora, para comenzar la siguiente vuelta, vamos a ir tejiendo el punto bajo centrado, es decir, vamos a introducir la aguja dentro del punto. Aquí nuevamente tomamos la lazada, la llevamos hacia arriba. Recuerden que siempre vamos a ir introduciendo el color blanco a medida que vamos tejiendo. Enganchamos, tomamos la lazada y la cerramos juntas.
Y lo mismo hacemos en el siguiente punto. Introducimos, tomamos lazada, llevamos hacia arriba y cerramos las dos argollitas para tejer el punto bajo. En la siguiente tomamos lazada y la dejamos así, cerramos con el color blanco. Ahora trabajamos con el color blanco. Introducimos la aguja dentro del punto, tomamos lazada y tejemos el punto bajo. El segundo. Y el tercero. Recuerden que el tercero lo cerramos haciendo el cambio de color. Vamos a tejer una tercera vuelta tejiendo el rosa sobre el rosa y el blanco sobre el blanco. 3 vueltas en total. Aquí vamos a cerrar la vuelta número 3 y como vamos a continuar tejiendo con el color blanco, voy a cerrar este tercer punto normal. No vamos a hacer cambio de color. Vamos a sacar un poquito la hebra y cerramos. La enganchamos y la llevamos hacia atrás. Y aquí ya hemos cerrado la tercera vuelta. ¿Ven cómo va quedando tan bonito? ¿Listo? Ahora para continuar tejiendo y hacer el cambio de color, para irlo alternando, vamos a introducir la aguja dentro del punto y llevamos hacia adelante una nueva argollita. Introducimos la que hemos dejado en la parte de atrás, tomamos lazada y la cerramos. Y aquí ya comenzamos a alternar los colores. Tejemos el punto bajo en el siguiente punto. En el tercero. Y aquí ya cerramos con el color rosado. Y así continuamos tejiendo los puntos, alternando los colores cada 3 vueltas. Y así vamos a continuar tejiendo nuestro bolso hasta tener el alto que deseamos. Bien, así nos va quedando este lindo bolso, este modelo tan bonito. Yo he tejido 5 grupos de figuras. Ahora aquí para finalizar voy a comenzar a tejer puntos deslizados. En cada cadena vamos a tejer un punto deslizado. Y así vamos a continuar hasta tejer toda la vuelta. Bien, aquí finalizo cortando la hebra. Para cerrar la cadena la sacamos totalmente. Introducimos la aguja por la primera cadena que tejimos. Vamos a tomar las 2 hebritas que se ven al frente, introducimos la aguja, la llevamos hacia arriba y aquí por la última cadena que hemos tejido introducimos la aguja de arriba hacia abajo y enganchamos la hebra y la llevamos hacia arriba. Y aquí finalizamos. Ahora con el blanco voy a continuar tejiendo el punto deslizado. Voy a ir alternando los 2 colores
hasta completar una hilera de 5 vueltas, tejiendo punto deslizado. Listo, aquí ya vamos finalizando la vuelta número 5, que vamos a tejer con puntos deslizados. Aquí para cerrar el último vamos a sacar la hebra totalmente. Vamos a introducir la aguja tomando las 2 hebritas que se ven en la parte de arriba. Enganchamos la hebra y la llevamos hacia arriba. Y ahora por la última cadena vamos a tomar la hebra que queda en la parte de arriba, de atrás hacia adelante, enganchamos y pasamos. Y así hemos cerrado la vuelta. Y así es como nos va quedando nuestro bolsito. Ahora lo que falta es la decoración. Y listo, así ya ha quedado nuestro bolso. Esta asa entorchadita, tengo un video donde les explico cómo hacerla. Por acá les dejo el link, o si no, en la descripción del video. Y en ese mismo video les explico cómo hacer este cordoncito. Y ya saben, si les gusta mi trabajo, pueden apoyarme suscribiéndose al canal. También pueden ser miembros exclusivos de la comunidad de Esaney en el botón unirse. Pueden compartirlo, darle me gusta, déjame saber tu opinión en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Bye.